Antes de iniciar, vamos a invocar la presencia de nuestro Dios, invocar al Espíritu Santo para que sea el quien nos mueva, que todo lo que salga de mi boca sea inspirado por Él, que mi humanidad no disminuya el poder de Dios y que a ustedes les dé oídos de discípulos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Pues les doy la más cordial bienvenida y un agradecimiento al Padre Yamil y a la parroquia del Señor San José por tenerme todo este mes aquí, por soportarme todo este mes durante 4 sábados. Veo unas caras muy serias. Miren, hoy vamos a ver algo y que los veo serios y a lo mejor los voy a poner más serios, porque les voy a hablar de algo que no nos gusta. Se llama obediencia. El, el último tema que vimos la semana pasada fue el de la Biblia en sí, la palabra de Dios en general, pero no tocamos el tema de cómo interpretarla o a quién le corresponde. Y yo recuerdo cuando yo conocí al Señor, el pleito, las divisiones dentro de la iglesia era pues que las catequistas se quejaban de que los del grupo de jóvenes habían dejado un cochinero, o los de prematrimoniales se quejaban de que las catequistas no habían levantado el cochinero de los niños, y luego empezó la discusión entre que si los renovados o los cursillistas, y dije yo, no, pero esto con el tiempo va a acabar, y nada, que ahorita estamos entre liberales y conservadores, entre tradicionalistas y modernistas. El caso es que tenemos una obsesión por dividir a la iglesia que pareciera que no entendemos la autoridad de Cristo y su sentir. Su sentir es que quiere que todos seamos uno, como Él y el Padre son uno, para que el mundo crea. Alguna vez me tocó llegar a mi parroquia y estábamos muy poquitos. Y una de las señoras mayores que asiste a diario a misa dice, ay hermano, esta gente cada vez está peor, no quiere venir. ¿Por qué será? Yo le dije, por eso. ¿Por qué? Me dice, por esa actitud que tenemos nosotros, hermana. No vienen porque no somos uno. Estamos peleándonos entre nosotros y peleándonos con el que no viene y peleándonos con el del otro movimiento y en discusiones que la verdad son estériles, son inútiles. Nada más si quieren certificar lo que les estoy diciendo, entren a cualquier blog católico. Entren a cualquier blog católico. Son discusiones que no tienen fin, que no llegan a ningún lado. Cuando tenemos dentro de nuestra iglesia una autoridad que le fue dada por Dios, directamente por la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Jesucristo, Dios encarnado, y le dio autoridad a sus discípulos, a sus apóstoles, es decir, a las cabezas de la iglesia, les dio autoridad para atar y desatar. Y lo que ellos aten en la tierra queda atado en el cielo. Y lo que ellos desaten en la tierra queda desatado en el cielo. Así es que el primer tema que vamos a tocar hoy es el magisterio de la iglesia, a quien corresponde la interpretación de la Biblia. Voy a compartir esta pantalla con ustedes. ¿Me das autorización, Clarita, para compartir pantalla? Ya quedó. Gracias. Voy a iniciar con este texto del Catecismo de la Iglesia Católica. Sí entienden que el Catecismo de la Iglesia Católica es ley para nosotros los católicos, ¿no? Que hay gente que no lo entiende, hay gente que es que a lo mejor se equivocaron. No. Lo que está atado en la tierra está atado en el cielo, y lo que quede desatado en la tierra queda desatado en el cielo, dicho directamente por Jesucristo.
Pero ante todo, tened presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia. Esto lo dice el apóstol San Pedro en su primera carta, en su segunda carta, capítulo 1, versículo 20. Nadie puede interpretar por cuenta propia ninguna profecía de la Escritura. Por lo cual, debemos permanecer siempre unidos a las enseñanzas, primero de nuestro párroco, nuestros obispos, que durante siglos han conservado la tradición de los apóstoles, como nos lo enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. Se refiere el Catecismo al Magisterio de la Iglesia diciendo: el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo. Al decir solo, no hay nadie más, solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. Es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. El magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar puramente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente, y de este único depósito de la fe se saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. Entonces, ¿cómo sabemos qué creemos los católicos? A través de lo que nos enseña el magisterio de la Iglesia, que no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, que con la asistencia del Espíritu Santo lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente. Numeral 87. Los fieles, recordando la palabra de Cristo a sus apóstoles, el que a vosotros os escucha, a mí me escucha, reciben con docilidad las enseñanzas y directrices que sus pastores les dan de diferentes formas Catecismo de la Iglesia Católica. Los fieles escuchan dócilmente el magisterio de la Iglesia. Y aquí viene mi reflexión. Si no somos dóciles al magisterio de la Iglesia, ¿podemos llamarnos fieles? A ver, ¿usted es dócil al magisterio de la Iglesia? Miren, yo no quiero que me llame nadie, pertenezco al Regnum Christi, que es un movimiento que se nos dice muy conservadores, ¿no? Muy tradicionales. Nací en la Renovación, que algunos dicen que son los más liberales y los más modernistas. O sea, yo no quiero que me llamen ni tradicionalista ni conservador. Ni tradicionalista ni conservador. Yo quisiera llegar a ser fiel. ¿Usted qué quiere ser? ¿Usted qué quiere ser? ¿Quiere ser un católico tradicionalista? ¿Quiere ser un católico conservador? ¿Un católico qué? Yo quisiera llegar a ser llamado y conocido como un católico fiel, dócil al magisterio de la Iglesia. Y esto incluye, perdón si hay algún tradicionalista escuchándome, pero muchos de ellos no quieren saber nada del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II es magisterio de la Iglesia. Y muchos de los que se llaman modernistas no quieren saber nada de antes del concilio. Entonces, ni lo uno ni lo otro. Yo quiero mantenerme y quisiera que se me reconociera como un católico fiel. ¿Fiel a qué? Al depósito de la fe. ¿Sobre qué está sostenido el depósito de la fe? El depósito de la fe está sostenido primero en la palabra de Dios, que son las Sagradas Escrituras. Después, en la sagrada tradición con mayúscula, no en las tradiciones, en la sagrada tradición. Y por último, en el magisterio de la Iglesia. Si alguien me quiere enseñar algo que se salga de esos tres pilares del depósito de la fe, mejor me retiro. Doctrina, fe de la Iglesia tiene que estar sostenido por esas tres patitas: palabra de Dios, sagrada tradición
y magisterio de la Iglesia. Me regreso a la presentación para compartir un poco de lo que estoy leyendo. Encontrar la fuente de la palabra de Dios es beber del agua que bebió la mujer samaritana. Yo soy el que habla contigo y la mujer samaritana hasta los cántaros dejó. Cuando Jesús escuchó el yo soy, es decir, que Jesús se reveló a sí mismo como Dios, dice, soy el que habla contigo, te doy mi palabra. En ese momento la mujer samaritana, al recibir la palabra de Dios, bebe del agua de vida. Hasta los cántaros se le olvidaron. Ella iba por agua al pozo, se le olvidó el agua. Se regresó al pueblo. Pues viva, dice el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 4 del 12 al 13, pues viva es la palabra de Dios y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división entre el alma y el espíritu, articulaciones y médulas, y discierne sentimientos y pensamientos del corazón. No hay criatura invisible para ella, todo está desnudo y patente a los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta. El magisterio de la Iglesia, los documentos pontificios y episcopales, cartas encíclicas, concilios, escritos de los santos padres y el catecismo de la Iglesia Católica son herramientas fundamentales en nuestra predicación. Como está el padre Yamil, voy a añadir el Código de Derecho Canónico. Es la voz de la Iglesia depositaria de la fe, voz de Cristo en la tierra, que en este manual hemos usado recurrentemente. Mateo 10:40 dice, quien a vosotros acoge, a mí me acoge. Quien a mí me acoge, acoge a aquel a quien me ha enviado. Entonces vamos a hacernos la pregunta, ¿qué es el magisterio de la iglesia? Yo al principio le dije que hay que hacerle caso a nuestro párroco, pero no precisamente todo lo que nos diga nuestro sacerdote conocido o el párroco de nuestra colonia o un amigo sacerdote que tuve o que fue mi párroco hace 40 años y una vez el padre fulano una vez me dijo, no necesariamente todo lo que todos los sacerdotes digan es magisterio de la iglesia, pero ellos son el lugar más cercano que tenemos de acceso al magisterio, es decir, ellos pertenecen al obispo. O sea, tu párroco representa, para ti es tu obispo, tu párroco representa al obispo. ¿Qué es entonces el magisterio de la iglesia y qué estamos obligados nosotros a aceptar como autoridad? Pues ahorita di un pequeño listado ahí que pues son los documentos pontificios principalmente, encíclicas, exhortaciones apostólicas, todo lo que salga con la firma del Papa en turno y expresado ex cátedra, es decir, sentado en la cátedra de San Pedro con toda la autoridad y la asistencia del Espíritu Santo, eso podemos tomarlo como magisterio de la Iglesia, como enseñanza del Papa directamente, del sucesor de Pedro. Pero también en esas reuniones que de repente hacen los obispos, que algunas se llaman sínodos, otras se llaman concilios, bueno, cualquier reunión que haya sido convocada para que se reúnan los obispos y donde se haya llegado a una conclusión escrita y haya tenido la revisión y supervisión del documento por parte del Papa en turno y la firma del Papa en turno, eso será magisterio de la Iglesia. Son muy enriquecedores también pues los escritos de los santos padres o de los doctores de la iglesia, pero incluso ahí el magisterio ha tenido que hacer algunas acotaciones diciendo esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y les digo porque mucha gente me cita,
Es que el santo fulano dijo. Los dichos de los santos o los escritos de los santos no necesariamente siempre son magisterio de la iglesia. Yo sé que a algunos les va a sonar extraño eso, pero no necesariamente. Es que la Virgen en una aparición dijo, le dijo a fulanito. Eso es una revelación privada y las revelaciones privadas por eso se llaman así, que son privadas, no son magisterio de la iglesia. O que el Señor o el Sagrado Corazón se le apareció a fulanito o a fulanita, eso no es magisterio de la iglesia. Lo siento por las devociones que todos tengamos. Yo sé que algunos son muy devotos del Sagrado Corazón, del Señor de la Misericordia. Son devociones buenísimas para nuestra vida espiritual, pero no son magisterio de la iglesia. Entonces, magisterio de la iglesia, ¿qué es? Tiene que haber sido inspirado por el Espíritu Santo con la certificación de los obispos y el Papa. Si no tiene esa certificación, no es magisterio de la iglesia. Entonces, interpretación de la escritura, ¿a quién corresponde? Vamos a ver si nos quedó claro. ¿A quién le corresponde la correcta interpretación? Al magisterio de la iglesia. Y cuando la primera vez que yo enseñé el libro del Apocalipsis, como les dije la semana pasada, yo tengo ya tiempo dedicándome a enseñar Sagradas Escrituras, a profundizar un poco en ellas. Y la primera vez que yo enseñé el libro del Apocalipsis tuve un problemón, porque resulta que para el libro del Apocalipsis no hay un magisterio de la iglesia. O sea, no hay un documento de la iglesia que nos explique el libro del Apocalipsis. Y entonces ahí la cuestión es que cada quien puede llamar a interpretación, pues a ver a mí de qué me sirve, pero no. Si voy a hacer una interpretación del libro del Apocalipsis, lo primero que debo de cuidar es que no contradiga la doctrina de la iglesia o de cualquier documento de la escritura, de cualquier escrito de la escritura que digas, es que esto nadie lo ha explicado en la iglesia, pues lo primero que tenemos que hacer a la hora de interpretar es que no haya ninguna contradicción con la doctrina de la iglesia. Entonces, si voy a interpretar el Apocalipsis, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, primero, tengo que conocer la doctrina de la iglesia. Y lo más fácil para mí, digo, no fue nada fácil. Si piensan que estoy diciendo que fue lo más fácil y me lo aventé así en media hora, no, fue mucha labor. Lo más fácil para mí, explicando el libro del Apocalipsis, fue recurrir al Antiguo Testamento. Yo explico el Apocalipsis con figuras del Antiguo Testamento, con figuras verotestamentarias, y si hay alguna duda en algún momento acerca de lo doctrinal, pues me tengo que ir ¿a dónde? Al magisterio de la iglesia, a ver si no contradice mi doctrina. Primero el credo, que es parte de la tradición de la iglesia, y después de eso, pues los documentos. Si no hay contradicción, le doy interpretación. Pues eso es en cuanto a la interpretación de las Sagradas Escrituras. Quisiera que nos quedara muy claro, la misma Biblia nos pide. Y si ustedes leen más adelante esa segunda carta del apóstol San Pedro, dice algo así como, el mismo Pablo, hermano muy querido nuestro, en sus cartas les ha hablado de lo que les estoy hablando. Pero a veces lo que escribe es difícil de entender. Que nadie interprete por sí mismo la escritura. ¿Sí? Acérquese a la iglesia, ya sea físicamente o documentalmente. Miren, ahorita tenemos una herramienta que si cuando yo empecé en esto lo hubiéramos tenido, yo sería todo un sabio porque ya tengo un montón de tiempo. Y cuando yo necesitaba conocer algo del magisterio, pues era ir a decirle a mi párroco, que en aquel entonces el padre del padre, me permite tomar un libro de su biblioteca. Y ahí con su carácter suave y amable me decía, sí, agárralo. Y ahorita no tenemos ese problema. ¿Quiere usted un documento de la iglesia ahorita? En la página Vaticán,
vatican.va se encuentra usted todo el magisterio de la Iglesia, todo lo que usted guste. Veo que algunos están anotando. Vatican.va con V. Qué bien. Pues los invito a consultarla de vez en cuando. Continuamos con la presentación. Este tema lo llamé los asteriscos de la escritura, porque es tan vasta la escritura. Son 73 libros. Si usted pensaba que son 69, usted es protestante. La Biblia original, traducida por San Jerónimo, compilada por el Papa y los obispos, por el Papa San Dámaso y los obispos de su tiempo, la Biblia original es de 73 libros. Entonces, es muchísimo, es muy vasto y a veces nos intimida, ¿no? Entonces, mucha gente lo que hace es, voy a agarrar la Biblia y a ver qué me quiere decir Dios. Y ponen el dedo en la Biblia y levántate, mata y come. Si ustedes pueden abrir la Biblia y que donde pusieron el dedo diga, levántate, mata y come. Entonces me levanto, lo primero que veo es a mi vieja, tengo que obedecer a Dios, y luego voy y me echo unos huevitos estrellados, porque la Biblia dice. Esa no es manera de escudriñar las escrituras. Tenemos que aprender que la Biblia nos manda señales, digamos, tiene sus negritas o sus asteriscos en donde podemos buscar. En este episodio aprenderemos a navegar en la Biblia tal como hemos aprendido a hacerlo en Internet, solo que en lugar de Google, contaremos con el Espíritu Santo que Jesús nos prometió. Bueno, no está prohibido usar Google para tener mayor rapidez en las búsquedas, ¿eh? Dice Juan capítulo 14, versículo 26, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo he dicho. Vamos a analizar ese versículo. El Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pues yo quisiera acordarme de la vez que fui a París o de la vez que visité Tierra Santa, pero no puedo acordarme. ¿Saben por qué? Porque nunca he ido a París y nunca he ido a Tierra Santa. Y a veces, pues esperamos que el Espíritu Santo que el Espíritu Santo nos infunda conocimiento de la palabra de Dios. Y esa no es la promesa de Jesús. La promesa de Jesús no es que el Espíritu nos va a infundir, es que el Espíritu Santo nos va a recordar lo que Jesús nos ha dicho. ¿Y cómo el Espíritu Santo me puede recordar algo que yo nunca he metido en mi cabeza? Se va a meter a mi cabeza el Espíritu Santo, voy a empezar a escarbar en mi cerebro buscando ese recuerdo de la palabra de Dios que este muchacho, que esta muchacha un día leyó. No lo encuentro, no tengo nada que recordarle. Y entonces podemos llegar hasta enojarnos con Dios, porque Dios, ya te pedí que me hablaras y no me hablas, no te escucho. Ya te pedí mucho que me hablaras y no te escucho. ¿Por qué no escuchas? Porque el Señor ya habló. O sea, todo lo que el Señor quiere que tú sepas para salvarte, todo quedó escrito en la Sagrada Escritura. Lo que tú necesitas para salvarte está escrito en la Biblia.
Para podernos recordar es necesario que antes entre en nuestro cerebro, así que la primera recomendación es leer la Biblia. Vamos a ver los asteriscos. Debe de tener más, pero son los más significativos, digamos. En la Biblia encontramos signos, o sea, milagros, parábolas, personajes, guerras, luchas y batallas. Algunas personas no quieren leer eso, no saben la riqueza de mensaje que podemos encontrar en eso. Preguntas, diálogos, es decir, conversaciones, oraciones, cánticos, salmos. Uy, tuvieran idea de las cuestiones doctrinales que pueden zanjar así con un salmo. Lugares, fiestas religiosas, banquetes, objetos y pesas y medidas. Vamos a hablar de los milagros. San Juan Apóstol no los llama milagros, los llama signos. Seguramente porque cada milagro nos quiere decir algo. Analicemos un poco a la mujer encorvada de Lucas 3, del 10 al 17. Estaba un sábado enseñando en la sinagoga. Había allí casualmente una mujer a la que un espíritu tenía enferma hacía 18 años. Estaba encorvada y no podía de modo alguno enderezarse. Al verla, Jesús la llamó. Creo que cometió un error ahí, no fueron 18 años, tenía 12 años enferma. Al verla, Jesús la llamó. Ah, no, esta sí tenía 18 años, perdón. Estaba pensando en la hemorroísa. Al verla, Jesús la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y le impuso las manos. Al instante se enderezó y empezó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiera hecho una curación en sábado, comentaba con la gente, hay 6 días en que se puede trabajar. Venid pues esos días a curaros y no en día de sábado. Replicóle el Señor, hipócritas, no desatáis del pesebre todos vosotros en sábado a vuestro buey o a vuestro asno para llevarlo a abrevar. Y esta, que es una hija de Abraham, a la que ató Satanás hace ya 18 años, ¿no estaba bien desatarla de esta ligadura en día de sábado? Cuando decía estas cosas, sus adversarios quedaban abochornados. La gente, en cambio, se alegraba con la maravilla que hacía. Miren, lo más fácil del mundo sería que Jesús tiene poder para enderezar a los chuecos. Hermanos, anda usted chueco, venga para que Jesús lo enderece. O leer la Biblia nosotros y nosotros mismos decir, ay, mire, yo ando medio chueco y el Señor me puede enderezar. Tiene poder para eso. Pero en el texto hay mucho más para encontrar el mensaje o para hacérselo llegar a los demás, para cambiar nuestra perspectiva o la perspectiva de la persona que nosotros queremos evangelizar con ese texto. La mujer tenía casi 2 décadas encorvada y hay actividades que resultan particularmente difíciles a los encorvados. Una de ellas es beber. Salgo de la pantalla para... Perdón, ni siquiera les había compartido la pantalla. Entonces seguimos donde estábamos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Alguna vez, siempre que doy este curso, este ejercicio lo hacemos físicamente o cuando enseño ese pasaje. Voy a tomar mi vaso de agua y me voy a encorvar. ¿Cómo anda una mujer encorvada? Así, ¿no? Y entonces me da sed. En aquel entonces no existían los popotes. Es materialmente imposible.
Probablemente esta mujer se tenía que llevar el agua con la boca o acostarse o ponerse de lado para beber. Me dio sed como la mujer encorvada. Esta mujer tenía 18 años teniendo una enorme dificultad para tomar agua. Algo tan básico como beber agua. Imagínese usted que usted le dé sed y no pueda tomar agua. ¿Quién ha padecido eso? Yo el año pasado tuve un problemón con unas amigas, compañeras de viaje, que andábamos caminando en la Ciudad de México, en Tlalpan, y de tanto caminar, a mí me dio sed. Entonces entré a un abarrote y compré un refresco chiquitos. Y se empezaron a burlar de mí porque era un vicio. En realidad yo no tengo el vicio de ese refresco. No me lo compré por eso, me lo compré porque tenía sed. Entonces, del enojo tan feo que me dio, tiré el refresco y me seguí quedando con sed, con la lengua así dura, pegada al paladar. Y es una sensación terrible, tener sed. Teníamos como 2 horas caminando en una feria. Pues no pude beber. Y es una sensación por 2 horas que me causó un malestar muy feo. No quiero saber lo que esa mujer vivió durante 18 años. 18 años con dificultades para beber. Y entonces podemos entender por qué Jesús les dice, hipócritas, ¿quién de ustedes, si tiene un buey o un burro, no lo desamarra del pesebre para que vaya al abrevadero? ¿Nos puede llegar a importar más el burro que una hija de Abraham? ¿Nos puede importar más un buey que una hija de Abraham? Lo voy a traer a nuestro tiempo. Ahorita que está tan de moda el animalismo, publica alguien un video de un toro matando al torero. Y entonces no falta el católico que dice, qué bueno, se lo merecía, se merecía el torero porque estaba dañando al toro, pobrecito, el toro no era malo. Sí, el toro no era malo y merecía un trato digno. Pero la verdad, ¿te importa más el toro que un hijo de Dios? Hipócrita. El toro merece el trato de respeto, a lo mejor el torero está haciendo mal, no se está ajustando a la doctrina de la iglesia, porque sabrán que hay un magisterio acerca de eso también. Hay que leer el catecismo de la Iglesia Católica. Pero la vida que importa es la de aquel que es imagen y semejanza de Dios. El toro, con todo respeto, no es imagen y semejanza de Dios. El torero sí. Y Jesucristo no vino a morir por el toro, vino a morir por el torero. ¿Verdad que entendimos mucho de un pasaje que a veces pasábamos por alto? Ay, qué buena onda, el Señor curó una jorobada. Es cómo vamos a empezar a profundizar en la escritura. Ya estamos viendo un milagro. ¿Cómo se analiza un milagro? Pues vamos a ir entrando en las técnicas poco a poquito. Otro asterisco, otro punto resaltable de la Biblia son las parábolas. Aquí puse 3 ejemplos. Jesús habla a la gente en parábolas y cada una de ellas es rica en mensajes. Son materia fina para el predicador, para el enseñador, para el catequista ansioso de encontrar el mensaje y compartirlo a los demás. Y debemos ser analíticos, cuidadosos de no caer en lo obvio o en lugares comunes. Voy a poner, por ejemplo, las 3 parábolas de la misericordia de Lucas 15. La mayoría de las personas piensan que es un mismo mensaje en 3 parábolas. Ahorita vamos a ver que no. Retiro la pantalla completa para verlos porque quisiera explicarles las 3. Primero, la de la oveja perdida. Sí, todos conocemos esas 3 parábolas, ¿no? Son la oveja perdida,
la moneda perdida o la dracma perdida y el hijo pródigo o el padre misericordioso. Todos pensamos que las tres parábolas hablan de lo mismo. Vamos a ver que no. ¿De qué habla la parábola de la oveja perdida? Bueno, en la oveja perdida, la oveja pertenece a un rebaño. Está en un redil. Es un rebaño. La oveja se pierde. Se separa del rebaño y se pierde. Y cuando se pierde, el pastor sale a buscarla. Cuando la encuentra enredada. La encuentra enredada entre espinas, la encuentra herida y lastimada. La saca de las espinas, la cura, la unge con aceite en sus heridas, la toma entre sus brazos y la lleva de nuevo al redil donde había dejado las 99. Y fíjense la característica de esta parábola. El pastor va. El pastor va. Me voy a brincar la de la moneda porque esa nos conviene a todos los que estamos dentro de la iglesia. Para irme a la del hijo pródigo. El hijo pródigo le dice al padre, padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre se la da. El hijo se va lejos de su tierra, lejos de la casa de su padre y malgasta su herencia. Y cuando malgasta su herencia, empieza a vivir de la lástima, ¿no? Hasta que por ahí consigue un trabajo donde ni le pagan, ni para comer le alcanza. Es además un trabajo indigno, impuro, cuidando cerdos, que para la cultura hebrea, cuidar cerdos hubiera sido lo último que hiciera, mejor se prostituye. Y él quiere comer la comida de los cerdos y ni eso le permite. Entonces realmente ni siquiera es un empleo, es una esclavitud. Al fin se puso a pensar, dice la escritura, o entrando en sí mismo. Me levanté en la casa de mi padre, hasta los criados tienen que comer y yo aquí sufriendo. Me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado ante el cielo, contra el cielo y ante ti, y no merezco ser llamado hijo tuyo. Mas recíbeme como uno de tus criados. Y agarra camino. Cuando va llegando a su casa todavía venía lejos. Y el padre está en el camino, esperándolo. Cuando lo ve, corre, lo abraza, se cuelga de su cuello, lo besa y el hijo le dice, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, no merezco más llamarme hijo tuyo. Acéptame como uno de tus criados. El padre no lo recibe como uno de sus criados, lo recibe como el hijo que estaba muerto y volvió a la vida. Manda que le pongan ropa porque venía casi desnudo, que le pongan sandalias porque venía descalzo. En la cultura del tiempo de Jesús, quien andaba descalzo era el esclavo. Y manda que le pongan un anillo en el dedo. No nada más lo recibe, sino que le da autoridad de heredero. Y más aún, manda matar el ternero gordo para hacer una fiesta porque su hijo que estaba muerto ha vuelto a la vida. ¿Qué característica hay en esta parábola? Bueno, el hijo se fue por su decisión, no se perdió, no se extravió, él estaba consciente de lo que hacía, él tomó la decisión de irse, cuando vio que solo no la hacía, él tomó la decisión de regresar y regresó. Y el Padre misericordioso lo recibió con mucho amor. Ven que ya tenemos dos mensajes diferentes en la escritura. Uno, para aquel que se extravió del redil, se salió del rebaño y fue y paró en unas espinas y el pastor tuvo que ir por él. En la otra, pues un hombre que toma una decisión propia de irse y también toma una decisión propia de regresar a la casa del Padre. Y la otra parábola, que es la que menos predicamos, la damos por obvia, o la que menos queremos leer, esa es para nosotros, la de la dracma perdida. Dice, ¿qué mujer que tiene 10 monedas, 10 dracmas,
Si pierde una, no saca todo de su casa, la ilumina y la barre hasta que encuentra la moneda. Y una vez que la encuentra, llama a todas sus amigas y hace una fiesta y les dice, vengan a celebrar conmigo porque encontré la moneda que había perdido. Vamos a sacar cuentas. Una dracma tenía un valor equivalente a un denario, que era el salario de un soldado romano, el salario de un día, que se les pagaba en sal, por eso se llama salario. La dracma era moneda griega, el denario era moneda romana, pero el valor era equivalente. Y para ponerlo a nuestro tiempo, pues yo quisiera preguntarles si ustedes saben más o menos cuánto gana en un día un soldado o un policía. ¿Cuánto ganará? 500, 600 pesos. Si bien les va, ¿no? Algunos ganan 300 pesos, pero vamos a poner que 600 pesos. A ver, señoras, ustedes podrían hacer una fiesta con 600 pesos. Invitar a todas sus amigas. Oye, estoy bien contenta, voy a celebrar, voy a invitar a todas mis amigas y vamos a hacer una fiesta. ¿Y por qué? Porque me encontré 600 pesos que había perdido. Como que el negocio no es rentable, ¿no? O sea, como que no hay rentabilidad. O sea, voy a gastar en hacer una fiesta porque me encontré 600 pesos que tenía perdidos. Vamos a explicar esto. La cultura de Oriente, no sé si ustedes han visto, sobre todo en películas, ¿no? Los ropajes tradicionales de las mujeres orientales, que algunas traen colgada aquí una diadema de varios hilos y tiene, o la traen aquí, o la traen en sus ropajes y tiene unas rueditas. Esas rueditas son monedas. Cuando el padre de la novia paga la dote al padre del novio, el novio toma esas monedas y las pega en una cadena. Y en este caso, la diadema de esa mujer tenía 10 monedas. Entonces la mujer durante el baile de la boda luce su diadema porque eso la hace su esposa. Eso le da la dignidad de ser la mujer del novio. Y si un día durante la relación hay algún quiebre y el novio no quiere divorciarse por cuestión de, ya ven, que por los hijos la voy a aguantar, no sé, de repente ya se nos acabó el amor. Habría que oír la canción de Mijares, ¿no? No se murió el amor. Llega el hombre a donde la mujer tiene guardada su diadema y quita una moneda, como diciéndole, voy a seguir viviendo contigo, pero entre tú y yo ya no hay amor. Y entonces aquella mujer ya no tiene la misma dignidad que tenía, la dignidad de esposa, de ser la novia amada. Por eso la preocupación. Perdí una moneda. ¿Qué va a decir la gente si un día vamos a una fiesta y me pongo esta diadema y le falta una moneda? Van a decir que ya no soy la amada y la consentida. Por eso tuvo que sacar todo de adentro de su casa, todo. Iluminarla con una lámpara hasta los rincones más oscuros de su casa, llevar la luz a donde la luz no llegaba y barrer la casa. ¿Hasta cuándo? Hasta que aparezca la moneda. ¿A dónde se había ido la moneda? Aquí viene la pregunta para nosotros. ¿A dónde se había ido la moneda? A ningún lado. La moneda se perdió en la casa. Y cuidado, muchos de nosotros estamos dentro de la iglesia, incluso muchos vamos a misa todos los días, rezamos todos los días y estamos perdidos.
Algunos están perdidos doctrinalmente, algunos traen el corazón podrido de odios y rencores, otros andan perdidos porque no saben hacer comunidad, porque no saben vivir en la iglesia, porque no saben amar, porque no saben entregarse. No sé, tú piensas, no andaré perdido, no estaré aquí dentro de la iglesia como esa moneda, no necesitaré que la dueña de la moneda venga y se meta en mi casa y saque todo e ilumine mis rincones oscuros. No necesitaré barrer todo, mover todo adentro de mí. Espero que estos 3 ejemplos nos hagan entender cómo analizar, cómo profundizar en una parábola. Los evangelios están llenos de parábolas, era una de las herramientas de enseñanza de Jesús. Pues podríamos pasarnos un año platicando de parábolas, así es que ya lo voy a parar, porque si no, no vamos a poder continuar con lo que sigue. Personajes. Cada personaje que aparece en la historia de la salvación puede enseñarnos desde su nombre hasta su vida, sus actos o su muerte nos pueden dar luces para nuestro mensaje. Fíjense bien cómo vamos a tomar a los personajes. Su vida, sus actos y su muerte nos pueden dar luces para nuestro mensaje. Incluso la más aburrida lectura de una genealogía puede darnos una riqueza insospechada. Recuerdo una prédica que compartió un grupo de señoras acerca de las 4 mujeres que aparecen en la genealogía de Jesús en el Evangelio escrito por San Mateo. Fue conmovedor verlas encontrarse a ellas mismas en las historias de Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé, y cómo a Dios no le importa el origen de las personas cuando quiere hacer con ellas cosas grandes. Bueno, Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé. Tamar cuchiplanchó con el suegro, para ponerlo fácil, con Judá. Rahab era prostituta. Ruth era extranjera y Betsabé adúltera. ¿Y sabes qué? Todas ellas están en la línea mesiánica. Todas ellas fueron parte de las familias de las personas que le dieron un hijo a Dios. De todas ellas desciende el rey David. Podemos tomar a algunos personajes como, si queremos hablar de vanidad, yo hablaría de Absalón. Voy a salir de la presentación para hablarles de Absalón. ¿Quién fue Absalón? Absalón fue hijo del rey David y dio un golpe de estado. Es decir, sacó del trono a David para sentarse él en el trono. Absalón era muy vanidoso. ¿Por qué sabemos que era muy vanidoso? Porque dice la Biblia que era alto, rubio, hermoso y que tenía una sedosa y larga cabellera. Los judíos no se dejaban el cabello muy largo, pero este Absalón se pasaba horas cepillándose su cabellera. Siempre que leo el pasaje de la vida de Absalón, que está en el libro segundo de Samuel, yo me imagino que Absalón era así como cuando cantaba Luis Miguel cuando tenía pelo, ¿no? Cuando tenía menos entradas que yo. ¿Se acuerdan cuando Luis Miguel hacía? ¿Cuál era el orgullo de ese hombre? Su cabello, pues se le cayó. A Absalón no se le cayó el cabello. Cuando vino la guerra con los soldados de David para recuperar el reino, David pidió encarecidamente que no fueran a matar a su hijo, porque pues aunque era rebelde, Absalón era su hijo y lo amaba. Y cuando venía Absalón montado en su burro, entre unas ramas, se le atoró el cabello. Se quedó colgado, el burro siguió caminando y Absalón quedó colgado de la cabellera. ¿De dónde quedó colgado? De su orgullo, de su vanidad. Quedó
a disposición de sus enemigos. Y entonces el jefe del ejército de David casualmente se lo encontró y dijo, yo sé que mi rey lo quiere mucho, pero yo quiero más a mi rey. Tomó una lanza y se la clavó. Absalón murió por su vanidad. ¿Ustedes conocían la historia de Absalón? Leamos la Biblia. Está llena de personajes grandiosos, geniales. ¿Quiere usted hablar de personas que son ignoradas? A ver, ¿alguno de ustedes se ha sentido ignorado? Por ejemplo, cuando les hablo y no me hacen gestos, siento que me ignoran. ¿Se han sentido ignorados? Padre Yamil se ha sentido ignorado. Yo también, padre. ¿Se acuerdan de la mujer pecadora de la casa de Simón el fariseo? Llega la mujer pecadora y está Jesús comiendo en casa de Simón el fariseo y la mujer calladita llega y empieza a llorar en sus pies y a lavarle sus pies con sus lágrimas y secarlos con su cabellera. Y Simón dice, si este fuera profeta sabría que esa es una mujer pecadora, porque era una pecadora pública. ¿Cómo se llama esa mujer? ¿Quién sabe cómo se llama esa mujer? Dios, si alguien sabe, se lo compro, porque saben que la Biblia no nos dice cómo se llama. No falta quien diga que es María Magdalena, no es cierto. María Magdalena era de Magdala, esa mujer era de Jerusalén o de Betania, si acaso, de algún poblado cercano. ¿Qué sabemos de esa mujer? Que era una mujer pecadora. ¿Cómo incluso el evangelista se refiere a ella como una pecadora pública? Era conocida por ser una pecadora pública. No sabemos ni siquiera cómo se llama. Como cuando nosotros nos referimos al hermano como el adúltero, el borracho, el marihuano de fulanito, el sangrón del hermano ministro de la Sagrada Comunión, o la repugnante catequista que no me quiso llevar al niño como yo quería, o el padre que no me quiso confesar a la hora que yo quería. ¿Cómo conocemos a la gente? Yo me he sorprendido de llegar a comunidades donde de repente estamos reunidos para algún retiro, para algo, y dentro de la misma comunidad no sabemos ni cómo nos llamamos. Cuando yo llegué a mi parroquia, la Sagrada Familia, empecé a ir todos los días. Y pues ya tenía 3 meses yendo y no conocía a nadie, ¿no? Y me veían todos los días, entonces me empezaron a decir el hermano viene en la mañana. Hasta que pues, me dio cosita, como el doctor Chapatín me dio cosa, ¿no? Entonces empecé a presentarme de uno por uno. Digo, ¿usted cómo se llama? Yo soy Javier, para servirle. Y empezamos a conocer. Oye, ¿usted sabe cómo se llama fulanito? ¿Sabe qué? Éramos como 20 gentes y no sabíamos cómo nos llamábamos. Increíble, en un grupo de 20 gentes que se ven todos los días, que se dan la paz, porque algunas viejitas se levantaban a la hora de la paz a darnos la paz a los 20 que estábamos. Pero no sabes quién es tu iglesia. Como la mujer pecadora, a lo mejor nada más lo conoces como la señora de la falda, la señora del peinado, la señora de la trenza, la señora del carro blanco, el señor de dinero, porque siempre da uno de 200 en la limosna o de 500. ¿Dónde hay de esos? Va a decir el padre. O el señor de las muletas. Hermanos, aprendamos a hacer iglesia, que no seamos ignorados. Si quiero hablar de bullying, pues hablaría del profeta Eliseo. Cuando lo llama el profeta Elías, le estaban haciendo bullying a unos chamacos ahí. ¿Por qué creen? Que, así como yo, Eliseo estaba pelón y le hicieron bullying, pero al que le hacían bullying fue al que le echaron el manto y se lo llevaron y llegó a tener, además era muy bueno para pedir. A mí me quedó muy bien el profeta Eliseo porque era bueno para pedir. ¿Qué quieres de mí?, le dijo Elías. Quiero el doble del espíritu que tú tienes. Aprendamos a pedirle a Dios y a pedirle bien. ¿Qué quieres? Quiero el doble. Deje la falsa humildad por un lado. ¿Usted qué quiere?
pida bien. ¿Algún otro personaje? Pues si vamos a hablar, a ver, si vamos a hablar de traición, ¿quién les gusta? A ver, quiero ver sus bocas. Vamos a hablar de traicioneros, ¿quién les gusta? Pues si no dijiste Judas, no conoces a nadie, ¿no? Vamos a hablar de fidelidad, pues habría que hablar de Juan, y ahí tendría que... ¿Quién de ustedes, ahorita empezamos hablando de querer ser católicos fieles, ¿verdad? ¿Quién de ustedes quisiera llegar a ser un católico fiel? Yo quiero llegar a ser conocido un día, como ojalá y así sea, que Javier llegó a ser un católico fiel. ¿Quieren un secreto para llegar a ser un católico fiel? Porque el día de la crucifixión todos huyeron. El único que estaba ahí con Jesús en el final fue Juan, pero hizo trampa. No estaba solo. Se agarró de la Madre de Dios. Y dice el Evangelio, estaba de pie enfrente de la cruz. María, la Madre del Señor, con otras mujeres, y el discípulo a quien él amaba. ¿Quiere usted ser fiel y que no le dé cuscús y que no le entren las 5 razones a la hora de la cruz? Porque a la hora de la cruz es cuando le sacamos los católicos, ¿no? Cuando está todo divertido y todo bonito, no hay problema, ¿no? Pero a la verdad de la cruz sí me pesa. ¿Quiere usted incluso en la cruz mantenerse fiel? Agárrese a la Virgen Madre de Dios. Hablar de humildad, pues ahí tendríamos que hablar de María. Quiero saber cómo quiero ser tenaz y perseverante. ¿Usted es tenaz y perseverante o es acá medio tibio? Acá no, me da miedo, me da pena. No, pues es muy grande lo que me están pidiendo. ¿Quiere usted ser atrevido, tenaz, perseverante? Lea los Hechos de los Apóstoles y vea a San Pablo cómo lo apedrearon, lo apalearon, lo latiguearon, lo dejaron por muerto, tuvo un naufragio, le picó una culebra, pero él se mantuvo siempre firme en su misión. Usted tiene una misión. Usted es sacerdote, profeta y rey. Alguna vez llamó un obispo a Pepe Prado, lo llamó a cuentas y le dijo, oye Pepe, ¿a ti quién te dio permiso de andar evangelizándole? ¿Usted, señor obispo? Le dijo. ¿Y yo cuándo? Le dijo. ¿Por qué no fue usted aquel que me bautizó antes de ser obispo? Pues sí, yo te bauticé. Ah, pues ahí me consagró sacerdote, profeta y rey. Y cuando me consagró profeta, ahí viene el permiso. Usted está consagrado como sacerdote, profeta y rey. Cumpla su misión como la cumplió San Pablo. ¿Queremos aprender de conversión? Bueno, pues hay muchos personajes, pero yo creo que Zaqueo es emblemático, ¿no? Porque Zaqueo era chiquito y el resto de la gente no lo dejaba convertirse, no lo dejaba ver a Jesús. Y entonces Zaqueo empieza para voltear a todos lados. ¿Qué hago? Y yo quiero ver a Jesús, yo quiero. Y entonces ve un árbol, una higuera, un sicómoro, que es una especie de higuera, y ahí va y se encarama, y el sicómoro es muy frondoso, no se veía mucho hacia adentro, pero Jesús le echa el ojo. Zaqueo, conviene que me quedo contigo en tu casa. Y se lo lleva Zaqueo a su casa. Y ya en su casa, no nada más le dice, ay Señor, yo creo, ay Señor, yo tengo mucha fe en ti. No, hace actos de conversión. Señor, si le hice mal a alguien, si le robé, yo le devuelvo el triple de lo que le robé. Y a partir de mañana reparto la mitad de mis bienes entre los pobres. ¿Qué es eso? No me estoy convirtiendo de palabra para afuera. Me estoy convirtiendo de verdad. Y si vamos a hablar de liderazgo, pues hay muchos personajes, ¿no? A mí me gusta mucho el liderazgo de Nehemías cuando reconstruye las murallas de Jerusalén y hacen ahí un mini templo, nada que ver con el de Salomón, con el majestuoso templo de Salomón, de paredes de piedra cubiertas de cedro y chapeadas en oro, pero hace un trabajo de reconstrucción y su principal labor es, pues, liderar al pueblo en compañía del sacerdote Esdras, sacerdote y escriba. Otro trabajo de liderazgo que puede ser, vaya, genial es el de Pedro, porque Pedro era tan humano como cualquiera de nosotros. Moisés, y le dijera a los reyes y los jueces, y resulta que hay muchos
jueces y muchos reyes que fueron muy maletas. Como líderes, pues también de ellos podemos aprender. O sea, aprender qué hacer y qué no hacer y cómo Dios obra incluso de aquellos que pues somos maletas. Nosotros somos los maletas, pero nuestro Dios es poderoso. Yahvé Sebaot, Señor de los ejércitos, el que pelea mis batallas. Y pues vamos a dejar pendiente las guerras precisamente, que es otro de los asteriscos de la Biblia. La semana que entra estaremos viendo guerras, estaremos viendo preguntas y estaremos conociendo diálogos, oraciones, cánticos y salmos, bueno, hasta donde alcancemos el siguiente sábado. Y hoy vamos a dar por terminado ya nuestro aprendizaje acerca de dónde buscar, porque un gran problema que tenemos los católicos es que no sabemos dónde buscar en la Biblia. Pues aquí les pasé unos tips. Espero que hayan cumplido su tarea. ¿Quién hizo su tarea? A ver, levántame la mano. ¿Quién hizo la tarea? La familia López Rendón hizo la tarea, leyó un evangelio. ¿Quién más? El padre Yamil. ¿Quién más hizo la tarea? Nadie. Uy, en la escuela los van a reprobar. Aprovechense de que no hay examen, pero conmigo, ¿no? Con el Señor, no sé. Bueno, pues si no hicieron su tarea, la tienen pendiente para esta semana. ¿Cuál era la tarea? Leer un evangelio. Entonces, los que sí hicieron la tarea, ¿qué les toca? Pues brínquense de evangelio. Si ya leyeron Lucas, los invito a que lean el evangelio de San Mateo. Alguien por ahí me dijo que iba a leer el de Marcos porque ya había estudiado conmigo Lucas, Mateo y Juan. Entonces, no he estudiado el de Marcos, voy a leer el de Marcos. Adelante, no hay problema. Lo importante es que conozca el evangelio. Ya leyó el de Lucas, ya escuchó palabras bonitas de misericordia. Ahora váyase a las nalgadas del Señor que están en el evangelio del Señor, de San Mateo apóstol. Pues vamos a darle gracias a nuestro Dios. Bueno, primero los invito y los vuelvo a invitar porque vinieron bien poquitos. Los espero y los invito a nuestro canal de YouTube, donde estamos de lunes a viernes a las 8 de la noche. Ahorita estamos estudiando Sagradas Escrituras. Acabamos de terminar la parte mítica del libro del Génesis, que son los primeros 11 capítulos. Y el lunes empezaremos con la historia de nuestro padre en la fe, de Abraham, que puede llegar a ser entrañable. La historia de Abraham es entrañable. Los invito a que se conecten con nosotros de lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche. Somos bien puntuales para empezar y bien puntuales para terminar. Terminamos como a las 9:10 porque dedicamos esos minutos a intercesión por nuestros enfermos. Así es que también si tienen enfermos y quieren pedir por ellos, pueden conectarse y pasarnos sus nombres. Gracias a Dios ahorita nuestra lista ya no está tan larga. Teníamos como 40 difuntos que pedíamos por ellos 9 días y era una lista como de 40 o 50 gentes. Ahorita tenemos un difunto nada más, lo que me habla de que la cosa va mejorando. Pues los invito a darle gracias al Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre, por tu misericordia, por tu amor y sobre todo por tu palabra, porque nos has hablado, porque en la persona de tu Hijo, tu palabra llega a nuestros corazones. Señor, te pedimos que esa palabra se encarne en nosotros, se haga carne y tome vida como tomó vida en la Virgen María. Te entrego a cada uno de mis hermanos para que esta noche, mientras duermen, tú los sigas instruyendo. Señor, sigue hablando en sus corazones. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Resumen, toda interpretación que hagamos tiene que estar soportada por el magisterio y la iglesia. Y segundo, hay que aprender dónde buscar en la Biblia, y le pido al Padre Yamil que sí puede abrirnos su micrófono para que nos dé la bendición y nos quiera decir.
Muy buenas noches a todos. Javier, buenas noches, te saludo y de verdad te agradezco infinitamente que nos estés acompañando hoy, el segundo sábado, nos restan otros dos y a mí me gusta mucho siempre tu ímpetu, me devuelves esas ganas de volver nuevamente pues a los textos Gracias, sagrados. padre. Así que muchas gracias y que te apasiona mucho y lo consigues también transmitir, ¿no? Lo consigues transmitir y pues también ahí yo me llevo la tarea, ¿eh? Yo me llevo la tarea. Gracias, padre. A toda la comunidad parroquial y a quienes no forman parte de esta comunidad de San José en concreto, los seguimos invitando. Semanalmente vamos a tener una catequesis virtual. Estamos en el mes de la Biblia, pues, naturalmente tiene que ser sobre las Sagradas Escrituras para seguir madurando y seguir creciendo en nuestro discipulado cristiano. Así que nos disponemos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, sus trabajos honestos y permanezca para siempre. Amén. Amén. Pues les doy las gracias a todos y a la parroquia y al padre Yamil por la invitación. Aquí los espero el sábado que entra. Primero Dios.